Hola, en Diabetes Quality somos especialistas en diabetes y trabajamos junto a ti para ayudarte a alcanzar tus metas de salud. Hasta la fecha, todos los pacientes con diabetes tipo 1 que han completado un programa con nosotros han logrado alcanzar valores de hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, con tiempos en rangos superiores al 80%. Estas son dos métricas que nos permiten saber cómo ha estado tu glucosa en sangre durante los últimos meses. Si deseas agendar una consulta con nosotros, nos puedes escribir o nos puedes llamar a los números que están en pantalla. Estamos aquí para ayudarte. Cuídate mucho. Hola, antes de entrar de lleno en hablar del concepto de la diabetes mellitus propiamente tal, quería que revisáramos un poco más de la etimología de esta palabra, de la cual ya les hablé en la línea evolutiva de toda esta historia llamada diabetes mellitus. Así que revisando. Diabetes mellitus está compuesta por dos palabras, una que viene del griego y otra que viene del latín. Diabetes como tal a su vez está dividida en dos: dia, que significa a través, y betes, que significa correr, lo que forma la frase pasar a través de. Para esa fecha, los doctores de la época veían la similitud que había entre las personas que tenían esta sintomatología, que orinaban con mucha fuerza y con mucho flujo, y lo comparaban con un sifón. Un sifón, o el principio del sifón, se basa en pasar un fluido a través de este e incrementar su nivel de energía. Entonces ellos comparaban ese fenómeno con respecto a cómo salía la orina de estas personas. Eso ocurrió por el orden del siglo II. Ya un tiempo después, la palabra mellitus, que viene del latín, que es mel, que significa en español miel, es dado a que, ya les comenté, que un doctor probó esta orina y era dulce como la miel. Entonces, a grandes rasgos, rápidamente, estamos hablando de la orina que tiene mucho flujo, que tiene mucha fuerza y es muy dulce. Bueno, dicho esto, o esta entrada preliminar, ahora empezaremos a hablar de lo que es la diabetes como tal hoy en día, cómo está definida como patología y qué detalles hay al interpretar su concepto. Ahondaremos mucho en esto y empezaremos a entender mucho de los porqué de las cosas que nos ocurren hoy en día. Finalmente, en esta lámina revisaremos la definición de lo que es la diabetes mellitus. Y lo voy a leer textualmente, ¿ok? Partiendo desde ese inicio. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia debido a defectos, bien sea en la secreción o en la acción de la muy famosa insulina, ¿ok? Que involucra dos procesos en el cuerpo, o que varía involucrando dos procesos, bien sea desde la destrucción autoinmunitaria de las células betas, quienes son las encargadas de producir la insulina, hasta la resistencia a la acción de esta hormona. Como pueden observar, hay 4 palabras encerradas en azul. La primera es trastornos, que tiene el número 1, la segunda es metabólicos, con el número 2, la que le sigue es hiperglucemia, con el número 3, y la cuarta es insulina, ¿ok? Que es esta que está acá, esta que está acá, esta otra y esta otra por último. ¿Por qué hice eso? Bueno, en la siguiente lámina vamos a trabajar o vamos a meternos, a profundizar en lo que es la definición de cada una de estas palabras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entender con claridad qué es la diabetes, si está bien definida, si nosotros entendemos bien el concepto, si lo que nos enseñaron efectivamente es lo que nos está pasando. Y a partir de esa instancia empezar a entender algunos de los por qué los tratamientos actuales que tenemos están fallando, ¿ok? Así que acompáñame a hacer eso y vamos a revisar estos conceptos. Empecemos revisando el primer concepto. El primer concepto, que es trastorno. El trastorno, como dice leyéndolo tácitamente, es una alteración, desequilibrio o desviación del funcionamiento normal del cuerpo o de la mente. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando escucho estas líneas o este concepto simple? Es que hablan de desequilibrio. Y eso me hace pensar o me hace indagar en otro concepto, que es el que menciono a continuación, que es el concepto de homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener un equilibrio interno a pesar de las condiciones externas o el entorno. Entre ejemplos de procesos homeostáticos tenemos la autorregulación de la temperatura, la autorregulación de la glucosa, que es un tema que nos reúne hoy en día acá, y el equilibrio ácido-base,
de la sangre o el equilibrio del pH en el cuerpo. ¿Por qué quise que revisáramos estos conceptos? Estos conceptos son fundamentales y esenciales para entender el problema que tenemos. Cuando se habla de homeostasis no se habla de un estado, se habla de un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto en español simple? Esto quiere decir que el cuerpo necesita hacer ajustes continuamente para poder generar ese equilibrio interno del que se habla, para poder regular la temperatura, para poder regular la glucosa, entre otras tantas variables. ¿Y qué necesita el cuerpo adicional a ello para hacer estos ajustes? Necesita una retroalimentación. Entonces necesito que esto también lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos presente que no es un estado y que es un equilibrio dinámico cuando se habla de homeostasis, cuando se vincula eso a un trastorno. Esto es muy importante que lo tengamos presente y es la razón principal por la cual gran cantidad de tratamientos fallan, porque le damos un enfoque estático a una condición que es altamente dinámica. ¿Ok? Revisemos el siguiente concepto. Bueno, ya revisamos lo que es un trastorno, ya está bien definido, pero esta palabra va junto a otra formando la frase trastornos metabólicos. Así que revisemos lo que es metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realiza el cuerpo para convertir los alimentos en energía y reparar y construir tejido. ¿Qué nos quiere decir esto? Estamos presentando un desequilibrio dinámico en reacciones químicas dentro del cuerpo para hacer la transformación de los alimentos en energía, lo cual no es menor porque el ser humano se alimenta a diferentes horas del día a lo largo de toda su vida para poder tener una vida normal. Y se está viendo afectado ese proceso. Revisamos el siguiente. El siguiente es hiperglucemia. Hiperglucemia, en términos simples y básicos, son elevaciones de azúcar en sangre. ¿Qué es una elevación? Cuando se pasa un límite o un umbral que está establecido y se supera. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Va a ser un elemento de estudio a lo largo de todo este programa. Y así llegamos a nuestra última palabra, que es la insulina. La insulina es una hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas. Ahora, desglosemos un poco este trabalengua a ver de qué se trata. En términos generales, en el cuerpo, en todo nuestro cuerpo tenemos glándulas, ¿ok? Todas las glándulas producen una hormona o diferentes hormonas. Y esta no es la excepción. En nuestro caso, tenemos el páncreas, que sería nuestra glándula, y tenemos nuestra hormona, que sería la insulina. ¿Ok? Dicho esto, nos llega la duda de dónde se encuentra el páncreas. Y por eso es que tenemos esta imagen acá. Como pueden ver, del lado derecho superior se encuentra el hígado, un poco a la derecha, un poco a la izquierda se encuentra el estómago, punteado en color azul, y justo detrás del estómago se encuentra lo que llamamos el páncreas. El páncreas tiene múltiples funciones. Entre ellas tiene funciones endocrinas y funciones exocrinas. Las funciones endocrinas va vinculada a todas esas hormonas y sustancias que se segregan directamente al torrente sanguíneo. Mientras que las hormonas exocrinas son aquellas que se hacen por medio de un ducto o a través de una superficie, como es por ejemplo el sudor, aunque no tiene nada que ver con esta glándula. ¿Okay? Y allí es la razón de por qué vemos un endocrinólogo cuando vamos al doctor. Perfecto. Dicho esto y aclarado esto, sigamos revisando el concepto. Tenemos los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans representan, para que tengan una idea, menos del 1% de lo que es el páncreas. Esto siempre me recuerda una frase que es muy popularizada en los últimos años, que es la de mamá páncreas. Y estamos hablando del menos del 1% del páncreas, así que a veces me da un poco de humor ello. Pero bueno, sigamos. Y esto es inclusive menor, porque los islotes de Langerhans no solo producen insulina, también producen glucagón, como pueden ver acá, también producen somatostatina y también producen polipéptidos pancreáticos. ¿Ok? Dicho esto, y entendiendo que se producen múltiples hormonas, me gustaría que revisáramos y acentuáramos dos detalles. Y aquí es la razón del porqué de esta clase. Yo probablemente especule que muchos de ustedes ya entiendan estos conceptos. Y probablemente los que voy a explicar no. Y acá es donde va el zoom.
La insulina es producida por las células muy famosas que son llamadas las células beta. Pero acá pasa algo muy particular, que las células beta no solo producen insulina, las células betas también producen otra hormona que se llama amilina. ¿Y qué hace la amilina? La amilina tiene dos funciones principales. La primera es ralentizar el vaciamiento gástrico, evitando así los picos de glucosa. Y segundo, suprimir la liberación de glucagón, lo cual no es menor para el equilibrio que nosotros debemos mantener como personas que vivimos con diabetes. El segundo punto que quiero resaltar es la ubicación del páncreas. El páncreas, por una razón fisiológica y metabólica, se encuentra ubicado justo en esta región, justo detrás del estómago y asociada también al hígado y a todo lo que es el intestino que se encuentra acá abajo. Y eso tiene una razón de tiempo, dado que todos estos organismos funcionan de manera conjunta, de manera sincrónica, para que se genere ese equilibrio homeostático del que estábamos hablando al principio. Y ese es el segundo punto que quiero resaltar. Dicho esto y aclarado esto, ahora revisaremos todos estos conceptos y trataremos de englobar y entender bien de qué se trata cuando hablamos de diabetes mellitus. En esta última lámina revisaremos cada uno de los términos que hemos estado estudiando, así que vamos de una vez. Primero empezamos a hablar de lo que son trastornos. Y trastornos ya sabemos que implican necesariamente un desequilibrio. Y también investigamos y conversamos de lo que es la homeostasis y que cada vez que este trastorno ocurre, la homeostasis del cuerpo se ve afectada. Y resaltamos algo bien importante y que quiero volver a repetir, es que la homeostasis está íntimamente ligada a lo que es la dinámica y no tiene nada que ver con lo que es la estática. Y Diabetes Quality se trata de abordar o trata de abordar todo desde este enfoque, un enfoque dinámico. Sigamos revisando. El segundo punto fue metabolismo. Y definimos metabolismo como las reacciones químicas que hace el cuerpo para transformar los alimentos en energía. Hasta ahora estaríamos hablando de un desequilibrio en las reacciones químicas del cuerpo que están produciendo como consecuencia valores altos de glucosa en sangre, o lo que es llamado coloquialmente como azúcar alto. Acá quiero detenerme un poco y hablar un poco de los valores. Usualmente una persona que vive sin diabetes, sus valores de glucosa en sangre la mayor parte del tiempo se encuentran entre 70 y 125 miligramos por decilitro en sangre. A lo largo del tiempo, lamentablemente, se ha creado un mito que llegar a valores de glucosa en sangre de 180, 170 es normal para algunas personas y para las personas que viven con diabetes tipo 1. Lo cual lamentablemente no es así y no es normal. La meta que todos los seres humanos deben buscar en la medida de lo posible, claro está, es estar dentro de esos umbrales o dentro de ese rango de 70 a 125 o los más cercanos a ellos. Bien, dicho esto, también seguimos hablando de lo que... hasta ahora tenemos un desequilibrio en las reacciones químicas que trae como consecuencia valores de glucosa alta en sangre. ¿Debido a qué? Debido a defectos, bien sea en la secreción o en la acción de la insulina. ¿Bien? Cuando revisamos el término insulina, nos dimos cuenta que la insulina es una hormona que es producida por una glándula llamada páncreas, específicamente los islotes de Langerhans, que tienen en su interior células beta que no solo producen insulina, también producen otra hormona llamada amilina, que tiene dos funciones muy claves en todo este ciclo metabólico. Uno es ralentizar el vaciamiento gástrico, que lo resaltamos, y el segundo es suprimir la liberación de glucagón, que es una hormona contrarreguladora. Después seguiremos hablando de este tema, pero no es menor la influencia que tiene en todo el ciclo de energía del cuerpo. Dicho esto, ahora pasaremos a entender un poco más qué es lo que hace la insulina dentro del cuerpo y cómo funciona de forma natural. Y por eso es que colocamos estas imágenes acá. Tenemos la primera imagen, una célula, y en la segunda imagen otra célula.
¿Qué ocurre cuando una persona consume un alimento que está representado como una manzana? Consume un alimento, se generan esas reacciones químicas de metabolismo y se transforman los alimentos en moléculas unicelulares, para este caso monosacáridos, llamados glucosa. Y la glucosa llega al torrente sanguíneo. Acá tenemos la glucosa, representada con estos punticos, pero necesita algo, finalmente, para que pueda ser utilizado por el cuerpo para su energía. Y es una llave, la llave o la muy famosa llamada insulina. La insulina es la llave que permite a la glucosa acceder a la célula. ¿Ok? ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes tipo 1? Esa llave no la tienen porque sus células beta fueron destruidas, por lo tanto no tienen ni insulina ni amilina, generando un problema de secreción. ¿Ok? Ese es el primer problema. El segundo problema que se tiene es el de la acción. Para reflejar la acción, es la acción propiamente tal, esta llave debe ingresar a este orificio para poder abrir la puerta. Para las personas que tienen problemas en el accionar de la insulina, o lo que es muy famoso coloquialmente que se escucha, tiene resistencia a la insulina, es resistencia precisamente a esta acción. Quiere decir que la insulina de estas personas está intentando abrir esta célula, pero está teniendo problemas en abrirla. Y el cuerpo, como mecanismo de respuesta, genera más insulina, generando hiperinsulinismo en el cuerpo. Y eso a la larga genera un ciclo que si no es controlado, si no se toman acciones a tiempo, va empeorando a lo largo del tiempo hasta convertirse en diabetes tipo 2. ¿Okay? Dicho esto, ya explicamos, o espero que hayan entendido, a grandes rasgos qué es la diabetes mellitus, cuáles son sus bases, qué quieren decir todas esas palabras, y a partir de ahora revisaremos cuándo y numéricamente hacen diagnósticos clínicos de diabetes y a partir de qué parámetros, cómo interpretar los resultados y cómo es el árbol de decisión que se tiene para decir esta persona sí efectivamente tiene diabetes o no tiene diabetes. Eso lo revisaremos en la siguiente clase.